Hey, gente linda, ¿cómo les va? Vamos derechito al grano porque nos propusimos para este video escribir una trama desde cero, así que vamos a trabajar específicamente en eso. A manera de introducción, permítanme que les proponga tener una definición básica de qué es trama como para estar en sintonía y que ustedes y yo estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de trama. De las generalidades ya hicimos un video en este canal que se lo voy a dejar por acá para quien quiera verlo y si quieren ampliar o darle contexto a lo que vamos a hablar. Digamos que trama es un recorte articulado de al menos dos historias fijas. La historia del protagonista y la historia del contexto inmediato del protagonista. Sin esas dos historias es muy difícil poder producir una trama. Porque, ¿qué sería la trama? En el video ese que les mencionaba hicimos la referencia a cómo surge el concepto, que surge del telar. La urdimbre son estas historias fijas o hilos fijos y la trama es un hilo que atraviesa, que al atravesar esa historia fija va describiendo figuras y cosas por el estilo. Ese es el concepto de trama con el cual nos vamos a manejar. Recorte articulado de dos o más historias fijas, que serían la historia del protagonista y la historia del contexto del protagonista. Para este fin nos vamos a manejar con esas dos historias, podemos agregar muchísimas otras, pero para que no sea algo extremadamente largo. Y aparte por un bonus track, que si llegamos lo vamos a hacer en este video y si no lo vamos a mostrar en un video a continuación, que consiste en cómo tomar una trama ya desarrollada y extrapolarla en diferentes historias. Como pasar una trama a diferentes contextos, cómo pasarlo en diferentes géneros, inclusive en diferentes tonos. Supongo que va a quedar para otro video porque si no este se nos va a ir extremadamente largo. Sería extremadamente fácil para mí exponer las dos historias fijas, decir, bueno, la historia de la familia es tal y tal, la historia del personaje es tal y tal. Pero quiero que vean cómo se construye eso de la mejor manera posible. Y les voy a hablar del que me ha rendido más a mí. Pero indudablemente todo escritor tiene su manera. La idea es que ustedes puedan producir también su manera o pulirla. Y estos videos les sirven de contexto, de referencia. Esa es la idea del canal. ¿Cómo podemos concebir esas dos historias de una manera que nos permita desarrollar una trama, o sea, hacer la articulación de las historias de forma fluida y evitando tener desviaciones que nos compliquen? Bueno, tenemos que partir de un enfoque. Y un enfoque se puede producir también de diversas maneras, pero la mejor manera, por lo menos a mi gusto, es extraer de un tema general una problemática particular. Pongamos en palabras esto que estamos diciendo. Tema general. Por ejemplo, planteemos los mandatos familiares y la realización personal. ¿Cómo podríamos sacar una problemática de ahí? Y bueno, podríamos preguntarnos si una persona que es exitosa cumpliendo todos los aspectos de un mandato familiar, realmente se realiza o no. Así que eso va a ser nuestra orientación, nuestro enfoque. Vamos a hablar desde ahí. Si ese es nuestro enfoque, las historias fijas salen bastante más claritas, porque tenemos que pensar en una familia muy tradicional, muy estructurada, que tenga obviamente mandatos, que definan lo que es la familia y tiene que tener algún tipo de linaje. Eso nos va a permitir desarrollar mejor este enfoque. Supongamos una familia que tiene un linaje largo de arquitectos, desde el tatarabuelo hasta llegar a nuestro protagonista. Por lo tanto, el mandato familiar seguramente va a tener que ver con saber llevar adelante el apellido. Agreguémosle un poquito de pimienta a la historia esta. Supongamos que hay una
de esas personas, de esa larga línea de arquitectos que no supo llevar adelante el apellido, que se desvió de alguna manera, que por algún motivo se salió del linaje, rompió con el mandato familiar. Digamos que es un abuelo materno. Entonces tenemos desde el tatarabuelo hasta nuestro protagonista una línea de continuidad solamente alterada por ese abuelo. ¿Por qué introduzco esto? Porque bueno, toda familia tiene algún mito fundante. ¿Qué sería el mito fundante? Bueno, el mito fundante es aquello que te da identidad. Nosotros cuando llegamos desde Europa, si sos latino, cuando llegamos desde Europa, nuestra familia hizo este trabajo, bueno, eso es mito fundante. Y todo mito fundante necesita refuerzos. Y los refuerzos tienen que ver con la excepción que confirman la regla. ¿Cómo sería este abuelito que se desvió del mandato familiar, se desvió de lo que debería ser llevar adelante el apellido y por lo tanto confirmó la regla de que si uno se desvía del mandato, cosas malas suceden y que no hay que hacer nunca nada de eso? Eso no permite dar cohesión a esta impronta familiar que tiene que ver con estos mandatos. Vamos a ponerle un nombre a esta familia. Vamos a poner un nombre bastante así rutilante. Por ejemplo, los Sánchez Ortigosa. Me gustó. Si ustedes me dicen, ¿por qué elegiste ese nombre? Bueno, porque me evoca, en cierto sentido, la idea de arquitectura, la idea de un linaje. Incluso puede ser un linaje venido a menos, por algún suceso, por ejemplo, que se produjo a partir de este abuelito que se desvió. Nuestro protagonista es hijo único y se llama Sebastián. Y es un tipo de 40 y pico, 50 años, que ha logrado absolutamente todo lo que se esperaba de él. Se ha casado, tiene su prestigio, su reconocimiento entre pares, obviamente es arquitecto, tiene su cartera de clientes, ha logrado construir su casa al lado de la casa de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona exitosa. Exitosa desde la referencia de lo que sería el mandato familiar. Ha hecho todo lo que se esperaba de él. Introduzcamos otro elemento más que una la historia del contexto con la historia de nuestro protagonista. Supongamos que hay en la historia de la familia una deuda pendiente. Por ejemplo, que no han podido nunca pertenecer a un determinado club. A un club social, obviamente, de extremado prestigio, y nunca han podido pertenecer, o peor, o mejor todavía, vamos a decir que alguno de la familia fue miembro fundador, pero que a partir del evento de este abuelito que se desvió, lo expulsaron de ese club, y que la familia tiene como misión para con nuestro protagonista el hecho de poder volver a formar parte de ese club. Ese club no puede estar sin un Sánchez Ortigosa, diría el padre de nuestro protagonista, por ejemplo. Siempre está bueno esto de ponerse a pensar cómo hablan los personajes. Un hombre tiene que saber llevar adelante su apellido. Estas serían como las cosas que va escuchando nuestro protagonista a medida que crece en esa familia. Lo más probable es que si hay algún tipo de evento que produjo un bochorno, como es el hecho de ser expulsado de un club que la familia fue miembro fundador, seguramente el evento en sí quede en la nebulosa, sea algo que haya historias inconclusas, fragmentos de historia, pero que nunca se haya abordado por completo. Simplemente que se diga que fue un hecho bochornoso, o algo que no debería pasar, o algo indigno para los Sánchez Ortigosa. Entonces, tenemos las dos historias, y tenemos algo que la conecta.
tenemos el mito fundante, tenemos este hecho de desvío, que es como una excepción que confirma la regla de que el mandato es 100% genuino. Por lo tanto, nuestro protagonista es muy poco probable que se haya cuestionado el mandato. Tal vez en algún momento ha tenido algún vínculo especial de cariño sobre ese abuelo que era medio excluido de la familia, haya vivido el vínculo o no. Tal vez simplemente le cayó simpático. Pero eso seguramente, llegado a los 40 y pico, 50 años, ha quedado en el pasado y ha quedado enterrado de alguna manera. Entonces el mandato permanece como incuestionado, salvo por esta excepción que confirma la regla, que tiene que ver con este abuelito, y tal vez alguna vivencia o alguna fantasía de nuestro protagonista con este abuelito. Con eso de salirse de la familia, con eso de no comportarse como un Sánchez Ortigosa. Tal vez él mismo, cuando fue a la escuela, tuvo algún tipo de evento, no sé, que se metió en algún tipo de lío y se acobardó y no se portó como un Sánchez Ortigosa. O sea, fíjense cómo hay elementos que están dando vueltas, pero estamos hablando siempre de historia fija. Acá no hay trama todavía. La trama, acuérdense que es lo que articula eso. Ya tenemos un enfoque. Lo otro que necesitamos para poder producir una trama es una dinámica. ¿Qué es lo que da dinámica a una trama? Y bueno, son golpes sobre la mesa. Son sucesos que tienen la capacidad de conmocionar toda la historia. Puede haber múltiples maneras de organizar una dinámica, pero lo ideal es situar 2 o 3 sucesos fundamentales, no mucho más que eso. Después le podemos ir agregando cositas, pero recuerden que estamos trabajando en una trama muy básica, muy general, que nos permita incluso extrapolarla en algún momento. El primer suceso tiene que cumplir una función, que es conmocionar la inercia de estas dos historias. Acuérdense, si fuera el telar, estamos hablando de 2 hilitos fijos y un hilo que empieza a atravesarlos. Por lo tanto, eso que empieza a atravesar solamente puede hacer ese trabajo de atravesar esas 2 historias y articularlas si la inercia de alguna manera de esas 2 historias, que en este caso encima van de la mano, van en secuencia, si la inercia de esas historias se corta o se interrumpe o al menos se conmociona. Para este suceso, y para los otros en general, pero sobre todo para este, no tiene por qué ser un suceso espectacular. No tiene por qué ser algo que sea realmente conmocionante en sí, como un gran accidente, o que lo despidan del trabajo, o que se muera alguien. No tiene por qué tener esa espectacularidad, esa masividad. No tiene por qué ser extremadamente intenso, puede ser algo completamente nibio y trivial. Puede pasar, por ejemplo, que en ese barrio privado donde viven los Sánchez Ortigosas se desocupe una casa lindante y la ocupe gente que no pertenece a los que los Sánchez Ortigosa suponen que debería pertenecer a ese lugar que es suyo. Que es suyo porque ellos obviamente se van a suponer lo más importante de ese barrio privado. Supónganse, en vez de ser una familia tradicional, que es una pareja que no tiene hijos ni está casada y que, por ejemplo, son artistas plásticos. Que encima tienen capacidades técnicas como un arquitecto, pero van por el lado creativo. Y no se preocupan demasiado por hacer plata, capaz que tienen una herencia o algo por el estilo. Y llegan ahí, pero no tienen alcurnia, no tienen ningún tipo de trascendencia que le permita mostrarse como consecuencia de un linaje. Eso sería un suceso que conmocionaría la inercia. En el conjunto de los Sánchez Ortigosa, lo que no entra es eso. Por lo tanto, eso conmociona la inercia. Eso no quiere decir que genere de buenas a primeras una reacción absoluta
en el protagonista o en la familia del protagonista. Pero sí va a generar algo, y el primer suceso tiene que cumplir con esta función, con la función de conmocionar la inercia y la función de despertar resistencia. Puede ser una resistencia completamente trivial, nimia. Puede ser simplemente que se rían, que se burlen, incluso que lo usen como ejemplo negativo. Entonces, por ejemplo, diciendo, bueno, son como tu abuelo. Supongamos que el padre del protagonista quiere humillarlo públicamente por algún error que haya cometido. Puede decir, bueno, sos como tu abuelo y como los vecinos. Gente que no sabe cómo llevar adelante el apellido. Gente sin historia. Toda esa pavada seguramente nuestra protagonista la ha escuchado a lo largo de su historia. Obviamente nuestro protagonista no tiene por qué generar una reacción consistente en contra de este evento, porque no es un evento fundamental. Los eventos o los sucesos de una trama pueden actuar en diferentes temporalidades, pueden actuar en un plano de urgencia, o sea, demandando que se haga algo en el momento y que todo el mundo registre que eso pasó y por lo tanto que tenga una fuerza expresiva insoslayable, o puede ser algo que actúe de forma diferida, que haya posteriormente un hecho que le dé más fuerza. En este caso, si podemos trazar algún tipo de asociación entre ese abuelito que se desvió de la familia y estos nuevos vecinos, tendría ya un refuerzo anterior, pero podrían tener un refuerzo posterior en la historia y que le dé a este suceso una fuerza expresiva mucho mayor, una fuerza dramática mucho mayor, que sea decisiva para el conflicto, por ejemplo. Este primer suceso va a ser un punto de partida. ¿Por qué? Porque aunque el conflicto no se derive exclusivamente de esto, ni de ninguna manera se derive de esto, sí marca que hay algo por fuera, hay algo que rompe ese paradigma que sería los Sánchez Ortigosa. Hay algo que no pertenece y que está dentro. Hay un intruso interno. Por lo tanto, marca el inicio de la posibilidad del conflicto. Si no, no habría conflicto posible. Si nosotros no vamos introduciendo pequeños elementos, como este primer suceso, que dé pie a que pueda haber un conflicto más adelante, si vamos directamente al conflicto, lo más probable es que resulte inverosímil, porque la pregunta sería, si Sebastián, nuestro protagonista, siente que es exitoso realizándose en el mandato familiar, ¿por qué se preguntaría si realmente se está realizando como persona? Si lo único que tiene como referencia de realizarse es cumplir con el mandato y obtener el reconocimiento de sus mayores. Si eso es lo único que tienen en la vida, ¿por qué pensaría que puede haber alguna otra vía de realización? ¿Qué le serviría de contraste para poder decir, bueno, está este camino, el camino de los Sánchez Ortigosa, y este otro camino posible? Este otro camino posible que podría ser el del abuelito, pero ese ya está rechazado y censurado y olvidado. Por lo tanto, tendría que haber algo que lo destape. El segundo suceso que tenemos que introducir en esta dinámica, o que podemos introducir en esta dinámica, tiene que cumplir la función de involucrar a nuestro protagonista en la historia de la trama, en la historia viva, la que queremos contar, no la que ya están fijas, contadas. La historia de su familia y la historia de él ya son historias fijas. La nueva historia es la que estamos contando nosotros, la trama. Tiene que cumplir esa función, involucrarlo, que no pueda escapar de hacerse cargo de la historia. Si seguimos la línea del enfoque y lo que venimos desarrollando, supongamos que este segundo suceso es la posibilidad de ser reconocido como miembro del club de nuevo. Que lo invitan al club
y que si cumple con las expectativas de los directivos del club, pasa a ser reconocido como miembro. Este segundo suceso tiene dos funciones. Por un lado, hace que el protagonista tenga que hacerse cargo de la historia, y por el otro lado, produce una misión. En este caso, la misión coincide con aquella misión de herencia, con la misión que tenían la familia como expectativa, la ansiedad de volver a tener eso que tuvieron y perdieron, la membresía de este club. Así que eso puede ser el segundo suceso y por lo tanto aquello que genere un primer conflicto. ¿Será el conflicto central de la trama? Y se puede pensar de varias maneras, pero el conflicto central de la trama tiene que ser, según el enfoque que le dimos, la cuestión de poder preguntarse, y las consecuencias de esa pregunta, si realmente se está realizando cuando realiza el mandato familiar. Por lo tanto, puede haber un conflicto doble. Puede ser que en el transcurso de este primer conflicto que le aparece con el hecho de tener que cumplir las expectativas de esta gente que son los miembros del club, lo que en algún momento precipite el conflicto del enfoque, del tema y la problemática. Es decir, el hecho de preguntarse si realmente se puede realizar de esa manera. Se preguntarán ustedes, y también me pregunto yo porque estoy improvisando, ¿cómo podemos llegar a que este segundo evento se transforme en un conflicto? Para poder producir un conflicto a partir de este segundo evento, es importante introducir, digamos, suceso de apuntalamiento. Lo que hacen es darle contexto, soporte para que el conflicto advenga como tal. ¿Cuáles podrían ser esos sucesos? Y bueno, podemos pensar miles, pero déjenme, ya que estoy improvisando, hacer algo muy sencillo. Digamos que la invitación a ser miembro de este club le llega a partir de los vecinos nuevos. Digamos que por algún motivo estos vecinos se congracian con nuestro protagonista, lo invitan a la casa y él con culpa va y accede, ve que son buenas personas y se divierte con ellos y conversa y tiene un trato a espalda de su familia. Eso sería un suceso de apuntalamiento. Eso da soporte. ¿Por qué? Porque agrega tensión dramática y amplía un poco la base del suceso. Si planteamos sucesos sin algún suceso de apuntalamiento que den soporte y amplitud, y seguramente nos va a quedar muy desnudito, nos va a quedar poco verosímil y poco atractivo. Aparte que si le damos una pista al lector, después no la podemos dejar abierta y olvidada. Si hablamos de que hay unos vecinos y de que se van a vivir justo a la casa de al lado, el lector lícitamente va a sospechar que por ahí hay algún tipo de puntita de ovillo de hilo, del cual puede tirar y tiene que aparecer algo. Eso va a suponer el lector y no tenemos por qué defraudarlo. El chiste no es desorientar al lector cuando estamos escribiendo y hacerle creer que las cosas van por acá y mostrársela por allá. El chiste es cómo dejarle ver que las cosas van por ahí de una manera tal de que lo sorprenda. Ese es el chiste del buen narrador y nosotros pretendemos ser buenos narradores, no estafadores afectivos de nuestros pobres lectores. Recapitulando, la familia, mejor dicho, ni siquiera una familia. Los vecinos invitan a nuestro protagonista, mantienen una relación a espalda de los Sánchez Ortigosa, cosa que sería mal visto aparte por su familia, por lo cual ya le genera una cierta culpabilidad a nuestro protagonista. Y ellos son los que lo han invitado a ser miembro de este club selecto.
Obviamente es algo que nuestro protagonista no puede contarle a la familia. Nuestro protagonista va a tratar de decirle a la familia que eso se lo ha ganado por sí mismo. Porque si no se lo ganó por sí mismo, si no se lo ganó por saber llevar adelante el apellido, por portarse como un Sánchez Ortigosa, ese éxito no tiene validez. Por lo tanto, no puede de ninguna manera confesar que esta invitación a poder ser miembro o poder ser evaluado como miembro viene de estos repudiados por la familia. Repudiado de la manera más absurda, ¿no? Repudiado simplemente por no tener un linaje o cosa por el estilo. Como otro evento de soporte, podríamos decir lo siguiente: vamos a hacer que la mujer de la pareja tenga alguna relación con aquellos miembros que decidieron expulsar a los Sánchez Ortigosa. Por lo tanto, fíjense cómo vamos ampliando el panorama, vamos dándole más textura al conflicto. Ya no es que nuestro protagonista no puede confesar que va a poder acceder a eso que la familia aspira, no por sus propios méritos y por llevar adelante el apellido, sino por una especie de atajo a través de gente que la familia repudia y que encima tiene algún vínculo con una familia que fue responsable de expulsar a los Sánchez Ortigosa de ese club. Fíjense cómo acá los dos conflictos van de la mano. Está el conflicto de ver si realmente va a poder quedar como miembro, si realmente lo van a aceptar, y el hecho de que la invitación venga por un lado no lícito, vamos a decir, y ahí se puede empezar a filtrar la cuestión de la realización personal. Ahí, en ese contexto, podría llegar a darse el conflicto verdadero, el conflicto que queremos trabajar a partir del enfoque que expusimos al principio. Pero nos faltan datos. Nos faltan datos porque, como venimos desarrollando la historia, tampoco habría un antecedente real para que nuestro protagonista haga un viraje y pueda plantearse una pregunta para la cual no tiene ningún tipo de antecedente. Ahora, hay un antecedente y, como dijimos antes, no podemos andar dejando puertas abiertas. ¿Cuál sería el antecedente? El abuelo en cuestión. Vamos a decir el abuelo Enrique. El abuelo Enrique que hizo algo que lo despidieran del club. Si describimos la situación, hacemos un corte histórico acá y describimos cómo están las cosas, tendríamos que decir que Sebastián Sánchez Ortigosa está por acceder a ser evaluado para poder pertenecer al club del cual algunos de sus antepasados fueron miembros fundadores, pero que la familia fue excluida por algo que hizo el abuelo Enrique. Que en la familia nunca se habló de eso de forma explícita ni de forma acabada, o sea, no se sabe qué fue lo que hizo, simplemente algo de lo que hizo está mal visto. Y eso está censurado y eso le valió que la familia repudie al abuelo Enrique. Tenemos también el dato de que Sánchez Ortigosa hijo, o sea Sebastián, tenía algún tipo de veleidad con este abuelo. De alguna manera, cuando era muy chico, algo de este abuelo le llamaba la atención o fantaseó con este abuelo que logró hacer algo que pusiera en jaque toda la familia, que fuera más allá del mandato. Hagamos avanzar la historia. Gracias a la recomendación de estos vecinos, llegó a la posibilidad de ser evaluado para ver si es aceptado como miembro o no. Bien, el segundo evento siempre marca, el segundo suceso siempre marca la necesidad del protagonista de tener que hacer cambios, de tener que hacer algún tipo de crecimiento personal para poder llegar hasta el desenlace, para poder atravesar todo el conflicto y llegar al desenlace. Si no hace algún tipo de cambio,
el conflicto no va a poder ser resuelto porque el conflicto aparece para este nuevo personaje que es Sebastián, a partir de que lo que era una vida inercial se conmociona y pasa algo que deshace esa inercia, que la transforma, o que por lo menos provoca algún tipo de desvío. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de recorrido. A eso se le llama arco de personaje. No puede ser el mismo tipo el que logre atravesar el conflicto, plantearse esa pregunta que está vedada para la familia y poder ir más allá de eso. No podría ser de ninguna manera. ¿Cómo podemos marcar este crecimiento personal, que es fundamental? Una forma muy fácil de hacer esto es romper con la lógica de funcionamiento del personaje, o forzarlo a adoptar una lógica nueva. ¿Qué es la lógica del funcionamiento de un personaje? Bueno, todos nosotros nos manejamos con algún tipo de certeza que hace a nuestro yo soy así. Cuando decimos yo soy así, el predicado que le ponemos al yo soy así tiene que ver con nuestra lógica de funcionamiento. Supongamos, la forma más fácil de producir lógica de pensamiento es tomar los dichos populares, por ejemplo. Siempre que llovió, paró. Eso podría ser la lógica de Sebastián. Es decir, alguien que no se hace cargo de las consecuencias, porque total en algún momento las cosas se normalizan. La lógica de la familia podría ser cada 2x3 llueve, por ejemplo. ¿Qué significa cada 2x3 llueve? Y bueno, podemos darle el matiz de significado de que hay que saber aprovechar las oportunidades, de que las oportunidades están ahí. Una recriminación que puede hacerle la familia a Sebastián es no saber aprovechar las oportunidades. A la vez, ese aprovechar las oportunidades está delimitado por el mandato de saber llevar adelante el apellido y de portarse como un Sánchez Ortigosa. Entonces, ahí tenemos un convito de lógicas que manejan a la familia y una sucedánea que maneja a Sebastián, que no es precisamente correlativa o compatible con la lógica de aprovechar oportunidades, el hecho de decir siempre que llovió paró. Pero es hijo único, así que es muy probable que no haya tenido que competir en ningún momento con nadie. Por lo tanto, esto de aprovechar oportunidades cuando todo está relativamente cedido es algo que tal vez no le ha calado tan hondo. Y tal vez esta suerte de identificación con ese abuelito Enrique que hizo un desvío haya ayudado al hecho de que no cale tan profundo la lógica familiar. Tal vez una suerte de rebeldía muy mitigada, muy reprimida contra los padres esté funcionando. Y por eso tenga esta lógica de funcionamiento que es relativamente contradictoria con la lógica familiar. A pesar de querer realizarse como persona cumpliendo con el mandato y obteniendo el reconocimiento de su familia. Entonces, uno de los planteos que sería eje del conflicto individual del protagonista sería cómo satisfago la demanda de mi familia desde una lógica diferente, desde mi propia lógica. Mi propia lógica es siempre que llovió paró, por lo tanto todo se va a solucionar en un momento, no hay nada que sea definitivo. Y la lógica de mi familia es hay que aprovechar las oportunidades porque todo es definitivo. Por lo tanto, ahí tenemos, fíjense cómo se van articulando diferentes soportes que dan textura, amplitud a los conflictos y que van sirviendo de antecedentes. ¿Cuál podría ser el disparador del conflicto? Como estoy improvisando, permítanme hacer lo más sencillo. Y entonces vamos a suponer lo siguiente. Sebastián ingresa al club y a partir de estar en el club y del contacto con estos amigos
que son amigos prohibidos, que tiene que ocultar, descubre que al abuelo lo echaron injustamente. Supongamos que a partir de contacto con alguna gente más vieja del club y con estos vecinos, él llega a esa novedad y se entera. ¿Y se entera de qué? Se entera de que el abuelo en realidad no fue culpable de aquello que lo acusaron. Se entera de que a la familia la expulsaron por motivos que nada tenían que ver con el abuelo. Y todavía eso no llega a dar la carnadura para que pueda hacerse la pregunta de si me puedo realizar o no cumpliendo el mandato familiar. Puede ser que le entren un montón de dudas, que tenga sentimientos encontrados, pero todavía le falta un dato para llegar a esa pregunta, que es la que inaugura el conflicto real. Todo esto es contexto del conflicto, son conflictos que sostienen y contienen al conflicto individual. Introduzcamos un elemento extra que no hemos hablado, pero que si esto fuera un escrito tendría que haber aparecido antes. Recuerden que estoy improvisando, así que es como decir, permítame que vaya y venga, porque es muy difícil improvisar toda una historia y explicándola y teniendo en cuenta todos los detalles. Pero supongamos que el abuelo se supone muerto y que en realidad no haya muerto, que descubra que el abuelo está vivo, pero que le quedan muy pocos días de vida, que vive en el extranjero, que a partir de la vergüenza, del repudio familiar, haya decidido irse al extranjero. Y supongamos que estos vecinos tengan algún contacto con el abuelo y sean ellos quienes le terminen confesando de que el hecho de la membresía fue un pedido especial del abuelo Enrique para con su nieto, como una especie de don. Y ahí sí tendríamos la carnadura. ¿Por qué? Porque la única puertita que tiene abierta Sebastián para poder preguntarse si uno puede realizarse a través del mandato familiar en su contexto es el abuelo. Es lo único que lo puede llevar adelante, que lo puede sacar de ese contexto familiar cerrado, a donde hay una inercia muy marcada y una moral muy establecida, con una multitud de leyes, de mitos y cosas por el estilo. Entonces, supongamos que el conflicto se destapa a partir de que descubre que el abuelo vive, pero que está a punto de morir, que le quedan muy poco tiempo de vida y que puede encontrarlo, y que eso destapa el recuerdo de sus vivencias infantiles en relación al abuelo. A la vez, como suceso de apuntalamiento, digamos que en la familia descubren que nuestro querido protagonista no fue quien consiguió por mérito propio el hecho de ser miembro de nuevo del club, sino a través de la influencia de estos vecinos que ellos mismos repudian, por no tener linaje, por no tener, etcétera, etcétera. Tenemos esos sucesos de apuntalamiento que van a darle textura y contexto al conflicto individual, que es el verdadero conflicto de la historia. Hagamos otro corte histórico para ver cómo quedó la historia hasta acá. Supongamos que está casado en un matrimonio arreglado, o sea, algo que no le produce ningún tipo de placer, ni alegría, ni nada por el estilo. Simplemente llegó la inercia y como total, siempre que llovió paró, en algún momento las cosas se van a acomodar. Ese es su pensamiento, esa es su manera de pensar. Pero eso en tanto y en cuanto el abuelo está muerto, en tanto y en cuanto la única posibilidad de salir de esa lógica, de salir de esa familia, de salir de esa compulsión de destino, no está en juego. A partir de que aparece la noticia de que el abuelo piensa en él, que le da
la posibilidad de cumplir con su deseo, entre comillas, que en realidad es un mandato, que tiene que ver con la familia, y todas estas cositas hacen que el tipo por fin se pueda plantear si realmente está realizado como persona. Si realmente vale la pena dejar morir a su abuelo solo por estar ahí siendo un Sánchez Ortigosa. Supongamos que el gran delito del abuelo haya sido tener una relación extramatrimonial con alguna de las miembros del club y haber sido descubierto, porque en estos contextos generalmente reina la doble moral y cosas por el estilo, ¿no? O sea, lo pescaron infraganti, teniendo esa relación ilegítima. Seguramente todos los miembros de la familia tenían relaciones ilegítimas de toda naturaleza, pero todas ocultas, todas tapadas y cosas por el estilo. O sea, el crimen es que lo hayan pescado, que lo hayan descubierto, que se haya dejado ver, que no se haya portado como un Sánchez Ortigosa. Porque un Sánchez Ortigosa siempre hace las cosas bien. Siempre lleva adelante el apellido y lo deja bien parado. Y no dejó bien parado el apellido al dejarse pescar en algo ilegítimo. Y que esa sea la condena familiar. Y por eso le hayan dicho a su nieto que murió. La pregunta que da origen entonces al conflicto verdadero sería: ¿hasta qué punto me estoy realizando como persona? ¿Hasta qué punto la única manera de realizarme es cumplir con el mandato? ¿Hasta qué punto no me puede pasar lo mismo que al abuelo? Que cumpla con el mandato, que sea exitoso, que cumpla con todo lo que la familia quería de mí y esperaba de mí, y aún así, por un hecho cualquiera, termine obteniendo el mismo repudio y rechazo que tuvo mi abuelo, y que me terminen excluyendo, inclusive al punto de considerarme como muerto. Que eso sea el disparador. Entonces, los desenlaces, porque acá tendríamos que llegar al desenlace, podría ser tanto el hecho de olvidarse del abuelo y volverse refractario y terminar de consolidarse como Sánchez Ortigosa, o sea, refractario a todo lo que no sea sus mitos fundantes, sus creencias, sus certezas y su forma de ver el mundo, o bien largar todo y irse a buscar al abuelo. Eso podrían ser los dos desenlaces que puede tener esta historia que empezamos a delinear. Y bueno, y esto sería una trama desarrollada desde cero, porque atravesamos las diferentes fases, producimos un enfoque, le dimos una dinámica, establecimos dos historias que son fijas, le alteramos la inercia y fuimos articulando la historia del protagonista con la historia contextual, la historia de su contexto inmediato. Así que espero que les guste. La verdad, yo tenía ganas de hacer esto cuando hiciéramos algún vivo, para que fuera más divertido para todos, ¿no? Aparte, para mí sería es un enorme desafío hacer esto improvisándolo, pero hacerlo con ustedes, interactuando, es un desafío mucho más importante, mucho más interesante, y nos podríamos reír y divertir bastante más seguramente. Así que vamos a hacer así. Cuando lleguemos a 100 suscriptores del canal, vamos a empezar a hacer un vivo una vez por mes, produciendo historias en vivo desde cero, a partir de elementos que vayan aportando ustedes. Y también revisaremos alguna historia que traiga alguno de ustedes, la iremos incorporando, o tomaremos 2 o 3 historias de cada uno de ustedes y armaremos una historia nueva a partir de eso. Así que eso se lo dejo como propuesta más adelante. Para una segunda parte vamos a ver cómo podemos tomar esta trama y extrapolarla. Llevarla, por ejemplo, a ciencia ficción, a policial, al pasado, al futuro. Podemos hacer una obra satírica, podemos hacer una obra crítica, podemos hacer una obra más psicológica. Eso vamos a trabajar en el próximo video. Así que, gente, espero que les guste y nos vemos en la próxima. A seguir escribiendo y a divertirse mucho.